Te damos gracias por tu fidelidad. Sí, Señor. Damos gracias que tu hablar siempre es fresco y abundante. Tu hablar es una señal de tu presencia. Y hoy sentimos tu hablar abundante. Gracias que abres las escrituras a través del ministerio para que tu iglesia sea edificada. Capacita a estos jóvenes, entrena a estos jóvenes, que puedan estar preparados y listos para cumplir su misión de venir a ser tu novia, tu esposa, los vencedores que tú estás esperando. Abre su entendimiento espiritual y dale una revelación fresca y abundante. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Entramos hoy al mensaje número 4, que es en la línea de la Iglesia Gloriosa, sería el mensaje 3, que es con relación a la segunda mujer de las 4 mujeres que estaremos viendo. Como les dije, el libro La Iglesia Gloriosa tiene el objetivo de que podamos tocar todos los elementos necesarios que el Señor espera y desea para que su iglesia sea gloriosa. Pero claro está, cuando hablamos de la iglesia no nos referimos ni a una organización, ni mucho menos a un edificio. Nos referimos al organismo de Dios en la tierra, su expresión. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios anhelaba dos cosas cruciales, que es el tema que estaremos trabajando esta noche. Un cuerpo y una esposa. Un cuerpo y una esposa. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. Esa expresión, ejerzan dominio, es muy significativa porque está hablando en singular del hombre, pero luego dice ejerzan dominio. Así que Dios creó un hombre corporativo, no solamente para que Dios fuese expresado, proyectara su imagen y lo representara, sino para que en esa representación él ejerciera dominio sobre todas las cosas. Y no solamente Adán, sino el hombre corporativamente. Adán iba a ser tipo de Cristo como la cabeza, pero todo lo que saliera de Adán iba a tener las mismas características de Adán. Así que en este verso no solo vemos que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios interna o externamente, sino que es una expresión corporativa. Y eso es importante porque, como les estuve mencionando desde que comenzamos los mensajes, estos capítulos del 1 al 3 de Génesis están llenos de tipos, de realidades espirituales que van más allá de lo que estamos leyendo. Así que si el hombre hubiese sido fiel, la imagen de Dios, a ejercer dominio hasta derrotar al enemigo y traer el orden en todo el universo. Así que la imagen de Dios estaba en el Hijo y los que iban a tener dominio iban a tener la extensión del Hijo. Así que podemos decir que cuando Pablo, el Señor lo llevó a ese viaje
en el paraíso, en el tercer cielo. La revelación que hasta ese momento nadie había hablado, el apóstol Pablo la recibió, y es sobre el tema del cuerpo de Cristo. Así que cuando Dios dijo ejerzan dominio, ya él estaba hablando sobre el cuerpo de Cristo. Ya él estaba hablando de aquellos que iban a ser una extensión de Adán, y Adán es tipo de Cristo, y Adán estaba expresando o debió expresar a Cristo en todo su vivir. Luego, o sea que el primer punto está enfatizando el asunto del cuerpo, la extensión de Dios, la extensión de Cristo. En Génesis 2:22, entonces vemos el segundo aspecto, donde dice, de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces el hombre, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así que si miramos con detalle esa expresión de Adán, cuando dice, esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, tenemos que traer que esto es exactamente el mismo tipo entre lo que es el cuerpo y la esposa para Cristo. Así que Eva fue hecha de la costilla de Adán, así que ella salió de Adán. Ella no fue hecha, sino que fue formada de Adán, es diferente. No fue hecha como Adán, ella fue formada como una extensión de Adán mismo. Por eso dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eva era el cuerpo de Adán porque una porción del cuerpo de Adán fue utilizado para formar a Eva, a edificar a Eva. Entonces, después, aquí hay unos pasos que muchas veces no los tomamos con cuidado, sino que vemos esto como que eso fue una cosa detrás de la otra y ya. Pero después de hacer a Eva, o después de edificar a Eva, que es la palabra más correcta, Dios la trajo a Adán. Y entonces, después que él la presenta a Adán, ella vino a ser la esposa de Adán. Así que ahí es que podemos ver la relación del cuerpo y la esposa. Por un lado, ella es formada de Adán, pero una vez que ella es edificada, viene a ser la esposa. Ella fue parte de Adán, salió de Adán y vino a ser una extensión del cuerpo de Adán, pero luego que fue edificada, vino a ser entonces la esposa de Adán, la ayuda idónea de Adán. Así que estamos hablando de tres pasos. Primero, Dios saca la costilla, luego forma, edifica a Eva, y luego que está edificada, entonces la presenta para que sea la esposa. Así que lo que salió de Adán vino a ser un cuerpo que al ser edificado llegó a ser la esposa. Esos son los tres pasos. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento que Adán duerme, le sacan la costilla, Dios forma el cuerpo de Eva, edifica a Eva y la tiene lista, lo despierta a él, se la presenta, lo dice. No dice cuánto tiempo pasó.
Nosotros estimamos que pasaron segundos, pero pueden haber pasado bastante tiempo. Y si vemos que todavía al día de hoy el Señor todavía está edificando su iglesia y ya van 2000 años. Así que pudiéramos decir que el tiempo que transcurrió entre que Eva fue formada de la costilla de Adán y fue completada, no fue un tiempo necesariamente de minutos o segundos como nosotros quizás pensamos. Siempre que decimos la palabra, la tipología o la imagen de Adán y Eva, no debemos pensar que no tiene mucha importancia. Utilizamos esos términos porque no hay otros términos más adecuados para expresarlo, pero esta pareja tenía una importancia muy, muy grande para Dios. Esta pareja desde su creación vendrían a ser el espejo de lo que Dios tenía en su corazón desde la eternidad pasada. Es decir, esta pareja era la primera pareja que iba a empezar a vivir el gran misterio que Pablo nos menciona en Efesios 5:32 con respecto a Cristo y la iglesia. Ese gran misterio que Pablo habla ahí y que nosotros estuvimos hablando por varios mensajes, comienza con esta pareja. Y este gran misterio, si no se hubiese dado la caída, se iba a completar en la multiplicación de esta pareja para expresar a Dios, representar a Dios y expresar a Dios en esta familia. Por eso es importante no solamente mirar los detalles externos de la creación y los detalles negativos de la caída, sino ver la seriedad que implica el compromiso que Dios tenía para esta familia, que luego el apóstol Pablo lo traslada a la vida de iglesia. Ahora bien, el término iglesia no se menciona en Génesis, porque no tiene aplicación en ese momento. La iglesia lo que significa es los llamados a salir. Así que el hombre no estaba fuera de la presencia de Dios y no fue llamado a salir de ningún lugar. Así que el término iglesia no estaba ahí. Cuando decimos que Adán es tipo de Cristo y Eva es tipo de la iglesia, no es que si ellos no hubiesen caído, el término iglesia se iba a utilizar. No se iba a utilizar. Se iba a utilizar solamente el término esposa. El cuerpo y la esposa. Eso sí se iba a utilizar. Pero por causa de la caída, entonces Dios entra en un plan B para edificar entonces la iglesia, que vino a ser entonces su esposa. Esa expresión, esta vez sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, es seria e importante porque gracias a que salió de Adán, entonces ella cualificó para que pudiera llegar a ser su esposa. Y esto lo estamos trayendo porque del gran misterio y la importancia de esta pareja como un espejo de la realidad espiritual de Cristo en la iglesia. Ahora, a los ojos de Dios, la iglesia tiene dos posiciones. En cuanto a su vida, la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Pero con respecto a su futuro, ella es la esposa de Cristo. En este momento, el Señor está edificando su cuerpo, al igual que con Eva, que Dios edificó el cuerpo, y cuando el cuerpo de Eva estuvo listo, se lo presentó entonces al esposo, al futuro esposo. Hoy el Señor está trabajando todavía, como le llamamos en el mensaje pasado, por la segunda Eva. Y yo sé que suena un poco extraño hablar de la segunda Eva. Podemos decir que Cristo es el segundo Adán, pero sí, todo Adán tiene su Eva. Y lo único que ahora Cristo le llama la iglesia. Pero en términos de su tipología, la iglesia viene a ser el equivalente a lo que era Eva. Y está siendo edificada y formada tal y como Eva también fue formada y edificada. La única diferencia es el asunto del tiempo. En este momento, la iglesia ahora es el cuerpo de Cristo. Y ahora nos toca manifestar la vida de Cristo. Pero un día, cuando la iglesia sea madura en vida, entonces Dios se la va a presentar al Hijo. Y vendrá a ser la esposa de Cristo. Y saben, no sé, hace algún tiempo se estuvo hablando un entrenamiento sobre la expresión y la realidad del cuerpo de Cristo, y los santos decían que el cuerpo de Cristo necesita la vida. Pero una vez que el cuerpo de Cristo proyecta la vida, entonces madura y se convierte en el nuevo hombre. Y el nuevo hombre lo que va a proyectar es la persona de Cristo. Así que la edificación del cuerpo de Cristo va a culminar con la expresión de la persona de Cristo. Al punto que cuando Cristo venga a ver a su novia, se va a ver a sí mismo. Y va a poder decir, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella salió de mí, se parece a mí y es como yo. Lo mismo que pasó con Adán, el Señor está trabajando para que surja lo mismo con nosotros. Claro, nosotros hablamos de que Cristo es la esposa de la iglesia, que Cristo es la... Pero todavía, si miramos con detalle, por eso estoy trayendo este asunto de la costilla, la formación, la edificación y la presentación, toma su tiempo. Todavía la segunda Eva no está completamente edificada. Así que una vez que el Señor edifique su cuerpo, complete la obra, entonces la iglesia estará lista para ser presentada. Así que si miramos nuevamente las palabras del hermano Wilner Lee, Watchman Nee, que dice, ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero en el futuro la iglesia será la esposa de Cristo. Ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuyo propósito es manifestar la vida de Cristo. Un día, cuando la iglesia sea madura en vida, Dios la llevará a Cristo y en aquel día llegará a ser la esposa de Cristo. Y no solamente será madura en vida, sino que también será el nuevo hombre que expresará a Cristo mismo. Ese es el proceso que el Señor está trabajando. Así que es muy significativo todos estos detalles que aparecen en este asunto tan sencillo que lo hemos leído tantas veces, de la costilla, el cuerpo y la esposa, ¿no? Está retratando lo que está sucediendo hoy con la iglesia.
Y saben, mientras consideraba este bosquejo, tuve una percepción mucho más clara. Y esto para las jóvenes que no se han casado y los jóvenes que no se han casado, por favor escuchen esto con detalle. No había tenido la percepción tan clara como en estos días que estaba trabajando en este bosquejo para ustedes. En el mundo occidental existen unas tradiciones que las llevamos usualmente en las ceremonias de boda. Y hasta donde yo sé, casi todas, la novia desfila vestida de blanco, exhibiendo su belleza a todos, y el padre la entrega al novio para que sea su esposa. ¿Cierto? Eso pasa allá también en Colombia, ¿no? Vean esto. Personalmente, por muchos años yo había presenciado este evento, pero no tenía yo una idea de cuán serio era este evento del padre entregando la novia al novio. ¿Saben por qué el padre entrega la novia al novio? Se supone que certifique el padre que está madura y preparada para ser la esposa. Y es lo que le está diciendo al novio: está lista. Tómala. No sé cuántos de ustedes, padres, entregaron a sus hijas, pero yo dudo mucho que en ese momento usted tenía esta visión que estoy diciendo ahora. Usualmente se hace de una manera ritual, pero eso fue exactamente lo que Dios hizo con Adán. Después que Eva fue formada, él se la entregó a él. ¿Y saben? Cuando Cristo venga, también el Padre le va a entregar la novia al Hijo. Y el Padre va a certificar que la novia está madura. ¿No es hermoso? Así que sé que cuando vayan a la próxima boda, se van a acordar de esto. Y cuando vean la novia desfilando vestida de blanco, es diciendo, ya está lista. Y cuando el padre la reciba y se le entrega al novio, ya se van a acordar que es un reflejo de Cristo y la iglesia cuando Cristo llegue. Aleluya. Así que esperamos que el Señor nos mantenga con esta visión y este deseo. Especialmente los que son novios ahora y que están preparando para casarse y están haciendo todos los planes, tengan esta visión. De la misma manera que la novia se está preparando, hoy la iglesia se está preparando. De la misma manera que el Señor está esperando que su novia madure, esperando que termine, también en la vida humana cada novia debe madurar. Así que todas las cosas son una correlación hermosa. Por eso este asunto del gran misterio, cada vez que le buscamos más, el apóstol Pablo vio muchas cosas hasta en la boda misma. Hace un tiempo atrás, estamos en el punto 2 ahora, escuché una historia muy, muy impresionante de una novia en India que en el camino de su casa al lugar de la ceremonia, caminó de su casa al lugar de la ceremonia vestida de novia. En muchos de estos países no tienen las mismas flexibilidades que tenemos nosotros, pero esta novia iba camino a su casa vestida de novia para la ceremonia, fue interceptada, fue raptada, fue violada, fue maltratada, fue encontrada tirada en una calle un tiempo más tarde. Así que ella nunca pudo llegar a tiempo a su boda
no estuvo preparada. Se cuenta que posteriormente el novio la buscó, la cuidó, la restauró y hubo una segunda ceremonia y estaba lista y preparada y el novio la recibió y se casaron. Cuando estaba preparando este bosquejo me acordé de esa historia. La entrevistaron a ella, esas noticias que dan de otros países. Y me acordé de esa historia porque es una historia muy parecida a la nuestra. ¿Saben? Adán y Eva, como entidad corporativa, venía a ser la novia espiritual de Cristo. En Génesis 5:2 hay una descripción nueva de la creación del hombre, un poco, no diferente, pero de otra presentación diferente, donde dice varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados, dice en Génesis 5:2. Así que en ese momento, Adán y Eva vinieron a ser una sola unidad corporativa. Por un lado, Eva iba a ser la esposa de Adán, pero por otro lado, Adán y Eva iban a ser una unidad corporativa para venir a ser la esposa de Cristo. Esa unidad corporativa iba a ser la unión de Dios con el hombre para llenar la tierra una vez que Adán participara del árbol de la vida. Ahí ese momento iba a ser una boda espiritual entre Dios y el hombre. Pero esta novia o esta entidad corporativa también fue engañada, fue ensuciada, fue despreciada. Así es que pasó algo muy parecido. Cristo entonces edifica a su novia, rescata a su novia mediante su muerte y resurrección. Nosotros no merecíamos nada. Nosotros nos habíamos convertido en pecado, en muerte, y estábamos alejados de la presencia de Dios. Por eso en Mateo 16:18 el Señor dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué estaba diciendo? Mi novia está en este momento, está caída. Mi novia está despreciada, pero yo la voy a edificar. La voy a levantar. Y en Juan 19:34 dice que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y la nota dice: dos sustancias salieron del costado traspasado del Señor, sangre y agua. La sangre efectúa la redención y así quita los pecados para comprar la iglesia. El agua imparte vida y así acaba con la muerte para producir la iglesia. La muerte del Señor, por un lado, quita nuestros pecados y por otro nos imparte vida. Por lo tanto, tiene dos aspectos: el aspecto redentor y el aspecto de impartir vida. La redención tiene como un fin impartir vida. Los evangelios hablan sobre el asunto de la muerte de Cristo, pero el evangelio de Juan, contrario a los otros tres evangelios, presenta también el aspecto de impartir vida. Y es interesante que en Efesios 2:20 se trae el asunto de la piedra, donde dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Cristo Jesús mismo. Esto desbarata el argumento de algunas religiones que hablan de que Pedro
era la roca en el cual la iglesia iba a estar sostenida. No, Cristo era la roca, según Efesios 2:20. Cristo es la piedra de ángulo que sostiene toda la revelación que traen los apóstoles. Y esta piedra de ángulo permite que se levante el edificio que va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Y finalmente nosotros también venimos a ser, ¿qué? Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que cuando Cristo dice, yo edificaré la iglesia, lo que está diciendo es, mi iglesia se edifica como casa, como morada, como esposa, para que Dios y yo habitemos en ella y seamos uno. Todo eso implica esa edificación que dijo Cristo, restaurando a su iglesia. Así que como cuerpo de Cristo, la iglesia ha sido regenerada y necesita crecer en vida. Como casa de Dios, la iglesia está siendo edificada. El crecimiento y la edificación no se separan, porque el crecimiento del cuerpo es la edificación de la casa. Así que por eso, de manera tan sabia, el Señor utiliza el término edificaré mi iglesia, porque por un lado está preparando y limpiando a su novia, pero por otro lado se convierte en la habitación, en la casa de Dios. Y que cuando el costado de Cristo se abre, fue similar a cuando Dios le abrió el costado a Adán y sacó la costilla. Claro, cuando Dios le abre el costado a Adán, no hubo sangre. ¿Se han fijado en eso? No hubo sangre porque no había necesidad de redención. En el tiempo de Adán no había necesidad de redención, pero en el tiempo de Cristo sí era necesario la sangre y era necesario el agua que saliera para que entonces la novia fuera edificada y fuera preparada para ser la esposa. Y eso nos lleva al punto 3. Lo que procede de Cristo es lo único que puede volver a Cristo. Lo que no procede de Él nunca podrá regresar a Él. Así que el que nosotros salimos de Cristo, estamos siendo edificados en Cristo. Pero la meta de ser edificados en Cristo es para llevarnos entonces de donde salimos. Dice Juan 14:3, y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy. En la nota de Juan 14:3 dice, la intención del Señor en este capítulo era introducir al hombre en Dios para edificar su morada. Pero como ya vimos, había muchos obstáculos. La novia no estaba lista. El pecado, los pecados, la muerte, el mundo, la carne, el yo, el viejo hombre, Satanás, todo eso estaba ahí. Así que el Señor tuvo que, a través de su cruz y su resurrección, resolver todos esos problemas y abrir el camino para que entonces, donde Él entró, nosotros también pudiéramos entrar. Salimos de Él, pero luego entonces Él nos lleva a donde Él está. Por eso nosotros necesitamos tener nuestra base, nuestro cimiento completamente en Cristo, en Dios.
Si usted no puede experimentar que su vida está en Dios y usted no participa del proceso de entrar en Dios y ser sacado fuera de la atmósfera de destrucción, entonces usted no puede participar del cuerpo de Cristo. Así que cuando el Señor se fue a preparar lugar, lo que Él fue a preparar fue el cuerpo, para que los discípulos pudieran ser uno en ese cuerpo. El hermano Watchman Nee dice lo siguiente: lo que viene de los cielos es lo único que puede volver a los cielos. Si no hemos bajado de los cielos, no podemos regresar a los cielos. El hogar es el sitio de nuestro origen. Cuando decimos que vamos a casa, queremos decir que regresamos al lugar de donde vinimos. Lo que viene de los cielos es lo único que puede regresar a los cielos. Lo que proviene de Adán es lo único que puede volver a Adán. Así que cuando Dios creó a Eva, la sacó de Adán y se la entregó a Adán. Así que Adán solamente pudo recibir lo que provenía de él. Así que esto es una figura de que Cristo solamente va a recibir lo que proviene de él mismo. Solamente los que proceden de Cristo, los que nacen de Cristo, podrán regresar a Cristo y entonces venir a ser el cuerpo y venir a ser la morada de Dios. Es una maravilla toda esta revelación. Así que no podemos perder la perspectiva de que todo lo que pasó en el Edén, especialmente del capítulo 1 al 3, tiene la llave para descifrar toda la Biblia. El hombre fue sacado de la atmósfera divina por causa del pecado y echado en la atmósfera donde Satanás gobierna. Pero Cristo en la cruz, además de redimirnos, Él vino para llevarnos a donde Él está, en el Padre. El Padre es la atmósfera donde tenemos que entrar y donde tenemos que permanecer. Realmente, los cielos no es el sitio final de nuestra morada, estar en el Padre. Tal y como el Señor estaba en el Padre, ahí es donde el Señor les desea que entremos y permanezcamos en él. Todos los creyentes genuinos salen del mundo para ser llevados a la atmósfera del Padre, salir de la montaña de escombros y entonces, por un lado, son el cuerpo de Cristo, por otro lado, son la novia de Cristo, por otro lado, son la morada de Dios. Todo eso se da en este contexto. Pero tenemos que estar alertas. Toda esta belleza y todo esto que el Señor nos presenta, tenemos que estar muy alertas. Porque según está la iglesia como la segunda Eva y está Cristo como el segundo Adán, también todavía la serpiente está activa. Y tenemos un reto constante, hermanos, un reto constante es permanecer fuera de la atmósfera del árbol de ciencia. Es nuestro reto de 24/7. A toda hora tenemos el mismo problema de Eva. Por eso en 2 Corintios 11:3, cuando Pablo le habla a la iglesia en Corintios, le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos. Vea qué precisión. A la iglesia en Corinto le está diciendo: ustedes
pueden caer como Eva. La serpiente está haciendo exactamente lo que hizo con Eva, lo puede hacer con ustedes y se corrompen vuestros pensamientos. Ese es nuestro mayor reto. Satanás está tratando de corromper nuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se armonizan estos dos versículos? Nosotros necesitamos estar ejercitados. Tenemos que tener nuestro entendimiento claro para cuando la serpiente nos trae asuntos dentro del bien y del mal. Y no dejar que nuestro pensamiento sea contaminado, como le advertía Pablo a la iglesia en los Corintios. Por eso en 2 Corintios 10:3, Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas. Esa palabra fortalezas. Al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y este versículo lo utilizó una hermana la semana pasada y fue excelente. Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es nuestra batalla. Nuestra batalla constante es esa. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo llevamos un pensamiento a la obediencia a Cristo? ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh! El domingo estuvimos disfrutando sobre la palabra de Dios. Llevamos la obediencia, llevamos cautivo nuestro pensamiento a Cristo con la palabra. Es una batalla, hermanos, no es un juego. Está activo, toda esta batalla está activa. Usted quiere ser el cuerpo de Cristo, usted quiere ser la esposa de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, o de lo contrario, caemos otra vez en la batalla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso, Hebreos 4:12 es tan importante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos los versículos que les acabo de citar, ¿qué es lo que tiene de centro? Los pensamientos. ¿Qué necesitamos? La palabra. Así que el mayor obstáculo para la edificación del cuerpo de Cristo y la edificación de la novia es nuestro constante permanecer en nuestra mente. Caemos con mucha facilidad en el razonamiento. Hacer eso nos saca del cuerpo de Cristo y perdemos entonces la oportunidad de llegar a ser la esposa. Se rompe nuestra preparación cuando permanecemos en nuestra mente. ¿Saben? Nuestra mente y nuestro cuerpo alimentan nuestra carne, en donde está inyectada la naturaleza pecaminosa del enemigo. Pero Cristo nos dio la potestad de salir de esa atmósfera. En la cruz, Cristo nos sacó de esa atmósfera y nos da la potestad de entrar en los lugares celestiales y entrar en Dios. Pero una vez que caemos en la trampa de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto y los apetitos de la carne, entonces nos quedamos
atrapados. Nos quedamos, se cierran las puertas y usted lo que queda es en su mente. Y la iglesia en Corinto era la iglesia, pero tenía el mismo vivir de Eva, permitiendo que sus pensamientos fueran corrompidos al no tener discernimiento del bien y el mal y ser fácilmente distraídos. Y quiero traer este tema. Ustedes saben que es el tema mío preferido. Nuestra vida familiar es el lugar para vivir la vida del cuerpo y para llegar a ser la novia de Cristo. Y el hermano Watchman Nee, en este libro de la Iglesia Gloriosa, toca el tema. Efesios 5, 25, 30 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Así también los maridos deben amar a sus propias mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y vean la explicación que da el hermano Watchman Nee de esos versículos. Dice: la primera sección alude a la iglesia, la esposa de Cristo. Y la segunda sección habla de la iglesia en calidad del cuerpo de Cristo. En la primera sección se usa el pretérito cuando alude a la iglesia como esposa de Cristo. Esto se debe al hecho de que todo el propósito de Cristo, como lo habíamos revelado, consiste en conseguir una esposa. Así que en la primera sección está hablando en pasado. Hablando de todo lo que consiguió, hablando de todo lo que hizo. Todo lo que él hizo tenía un solo objetivo: conseguir una esposa, conseguir su novia. Dice: aunque él obtendrá a su esposa en el futuro, la obra fue acabada en el pasado. Por eso en la primera sección, Cristo está dando por hecho. Pero en cuanto al presente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que por un lado, Cristo amó la iglesia, Cristo la sustentó, Cristo la cuidó, y ahí está hablando de él, de la iglesia como su esposa. Pero cuando habla el presente, la iglesia la presenta como el cuerpo de Cristo, pero fíjense, le pone la tarea a los esposos. Cristo amó la iglesia, Cristo cuidó la iglesia, pero maridos, ahora ustedes tienen que hacer lo que Cristo hizo en la esfera espiritual. Ahora, a través de los maridos y la vida conyugal, se tiene que dar lo que el Señor hizo con la iglesia y está haciendo con la iglesia a nivel espiritual. Si eso no se da, entonces hay una división. En la tipología, Adán y Eva llegaron a ser una sola carne. En la realidad, Cristo y la iglesia son un solo espíritu, porque todo el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que en figura, todos los que creen en Cristo son miembros de su cuerpo. La unión matrimonial entre marido y mujer es un gran misterio respecto de Cristo y de la iglesia. Esto lo dejo el hermano Lee, mensaje 17 de Génesis. Así que esta relación del marido
con la esposa, cuidándola, nutriéndola, velando por ella. Es el tipo de Cristo y la iglesia para ser vivido ¿dónde? En la familia. Así que por fuerza nos vemos tocados a tocar el tema del gran misterio de Efesios. Por eso Cristo habla y dice, maridos, amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. Pero finaliza el versículo diciendo, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué significa ser miembros de su cuerpo desde esta perspectiva matrimonial? Nuestras esposas no son solo nuestras esposas, ellas son miembros del cuerpo de Cristo. Así que no podemos verlas no solamente como nuestras esposas, sino como parte de Cristo. Y la manera como las tratamos y la manera como las esposas tratan a sus esposos se proyecta y se tiene que ver de la manera como Cristo trata a la iglesia. Si hay una división, si los esposos regenerados siguen viviendo como seres naturales, sin ver la seriedad del matrimonio, no importa cuánto estudien la Biblia, no importa cuántos a reuniones vayan, no importa cuánto prediquen el Evangelio, Cristo no podrá obtener su cuerpo para recibir su esposa. Si se tiene un doble vivir en la casa y fuera de la casa, entonces se está violando el principio desde Génesis, donde Dios quería tener en cada matrimonio un espejo de lo que estaba en su corazón. Todo lo que se ve en Génesis del 1 al 3 es un espejo de lo que Dios quiso hacer en la eternidad pasada. Pero ahora en cada matrimonio se tiene que dar el mismo principio, primero, de la edificación del cuerpo y segundo, la preparación de la novia para que Cristo pueda tener su esposa. Si las parejas pelean, discuten, no se aman, no se comprenden, entonces usted podrá cantar todos los cánticos del día del Señor que usted quiera, puede tomar la mesa, pero si en la casa no hay tal expresión, si en la casa no hay tal vida, entonces la vida de la iglesia no tiene ninguna base. No tiene ninguna base. Los inconversos sí pueden hacer todo eso, pero los que somos regenerados necesitamos cuidar nuestro matrimonio como el espejo y el reflejo de lo que Dios hace con su iglesia. Pero como hemos dicho muchas veces, nuestro gran problema es separar la vida de iglesia de la vida familiar, pero eso no fue la base de todo lo que le he venido trayendo en estos pasados mensajes, ¿no? La base comienza en la familia. Si no podemos tener una relación de unidad amando a nuestras esposas como nuestros propios cuerpos, no habrá manera que podamos ver el misterio intrínseco de vivir el cuerpo de Cristo con la iglesia. Así que sabemos que no es fácil. La relación de esposo y esposa es el campo de entrenamiento para nosotros poder vivir la realidad del cuerpo de Cristo en la vida de iglesia. Si usted vence en su casa, entonces usted va a poder vencer también fuera de su casa y Satanás será expuesto. Adán y Eva no vencieron en su casa y cayeron. Hoy el Señor nos está dando la oportunidad de que creamos
que el Señor tiene todo preparado y todo listo para nosotros. Si entramos en la atmósfera correcta, rechazamos los pensamientos que nos contaminan y nos entregamos completamente al Señor para su deseo y para su propósito. Así que damos gracias al Señor por esta palabra hermosa y podemos ver un cuadro detallado de lo que es Eva en su relación como esposo, la formación de Eva como el cuerpo y la edificación de Eva para llegar a ser la esposa que es donde estamos hoy. Todavía la iglesia no está edificada, pero todo comienza en las casas, todo comienza en nuestros hogares, en nuestras familias. De ahí el Señor tendrá la base para poder continuar y finalizar su deseo y su propósito. Señor, te doy gracias por este tiempo. Permite que esta palabra haga eco en todos estos oyentes y que todos ellos puedan ver y puedan vivir la seriedad de darnos para ti y vivir para ti. Y aunque cada familia pueda expresar tu deseo y tu voluntad. Gracias, Señor.